Hola, hola y bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les parece si hacemos este bolerito, torerito, como le quieran llamar, chaleco? Abierto lo comenzamos, después cerrado. En la parte de abajo le hacemos este detallito que me gusta bastante, bastante ligero, bastante rápido de hacer porque es bastante grueso el hilo. Así que bueno, con esto espero se queden conmigo hasta el final y comenzamos. Este chalequito, que tiene una puntada, en mi opinión, bastante bonita en el cuello y bastante fácil, lo comenzamos abierto, que es un cuello muy elegante, muy bonito, abierto y después cerrado. Vea qué belleza. Sí, se los he hecho en este hilo tan grueso, rapidísimo, y acá abajo les he hecho este detalle que me gusta bastante. Bien, él es 44 de largo por 100 centímetros de ancho de pecho. Bueno, ¿qué material pueden usar? La pregunta que siempre me hacen. Pueden usar el que ustedes tengan, el que ustedes quieran para este proyecto. No tienen que usar hilos delicados, ni finos, ni nada de eso. Y si lo quieren también usar, pues perfecto, ¿verdad? Pero este es acrílico. Es acrílico, al igual que estos gatitos, en que pueden usar, bueno, algodón. Si lo quieren hacer de algodón, perfecto. Este es muy recomendado en mi opinión. Si no, pueden conseguir el que yo comúnmente uso, que es este algodón también, pero en algunos países se les dificulta encontrar este material, que es bastante barato y también algodón. Y creo que baja los costos por no ser mercerizado, aunque es algodón, no es mercerizado como ellos. Bien, este no es mercerizado tampoco, pero viene en madejitas muy pequeñitas, así. Y bueno, ¿por qué les pongo esto acá? Para recordar que no se me olvide decirles que siempre en la parte de atrás indica cuál ganchito debemos de usar, el número de ganchito. Bien, y si no estamos seguros, como en el caso de este amigo, entonces buscamos el hilo y ponemos el ganchito que nos agarre ahí bien, ese más o menos que se sienta cómodo, que no se le suelte. Entonces dice, bueno, este es un volumen de 3.5, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, así hay colores como los gustos, ¿verdad? Hay colores de todo tipo. Así que bueno, acá se los voy a presentar un poquito. El tipo de puntada es precioso. Es precioso, es precioso y muy rápido, muy rápido. 3 puntos altos comunes juntos, después uno puntito cruzado que le hace este efecto bonito. Bien, y en el cuello conchitas. Y les he hecho la muestra en este, igualmente, cuello abierto, después cerrado. ¿Por qué? Para aprovechar de continuar la blusa con mangas. Sí, con mangas, porque yo sé que me van a pedir mangas. Entonces les voy a hacer este con manguitas, que se va a ver muy, muy bonito. Y pueden usar el material también que quieran. Este es de 4, este es de 9 milímetros, este es de 4. Y los colores que quieran. Bien, en el caso de este es bambú, pero pueden usar algodón, pueden usar el material que ustedes tengan. Entonces, no sé si les dije ya, a 432 gramos, volumen de 9. Así que bueno, mis amores, espero se queden conmigo hasta el final a ver el paso a paso. Me disculpo un segundito, porque siempre me dicen, pero ponga las marcas para ver cuál material exactamente fue el que usó. Bueno, para el rojo usé este y en el beige usé esta marca acá. Pero como les indiqué, pueden usar el que ustedes quieran. Este es un color muy bonito también, pero yo preferí el rojo por la temporada, así que es este, el que he usado en rojo y en beige. Mismo grosor, mismo todo. El rojo, que es un volumen de 9, es bien hermoso, es un volumen 9. Acá tengo 48 cadenas. ¿Por qué tengo 48 cadenas? Porque van múltiplos de 6, 6 más 6 más 6 más 6. Y nos van a quedar 8 motivos. ¿Ven? En la capita lo hice con cadenas, entonces, bueno, para decirles que lo hice con cadena y punto bajo, que queda un buen borde, así como de 2 centímetros, porque es muy grueso. Y la blusa, que es la celeste, es el mismo tejido. Después del inicio, las dos son exactamente lo mismo, menos el inicio, cadena y ojitos. Bueno,
¿Por qué ojitos? Primero, porque me gusta. Segundo, porque cada ojito lleva 3 puntos y es facilísimo. Ya lo verán. Bueno, entonces para la blusa, 30 ojitos. Muy bien. En este es volumen 9 y este es volumen 4. Para un ganchito, 3.5, 3.25 o 4, el que permita tomarlo. Si el hilo es un poquito rústico, es mejor que usen uno de 4, el volumen exacto del hilo. Pero este hilo se hace como más pequeño, entonces está bien. Bueno, vamos a hacer así como un eslaboncito, yo diría. 1, 2, 3 y en la 4. ¿Por qué? Porque al jalarlo acá tenemos 4. Bueno, entonces ven, siempre se me confunden con el ojito, a veces me pregunta, pero ¿cómo? Bueno, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas, lazamos el hilo y vamos al primer punto acá. Sacamos y hacemos un punto alto. Sacamos 2 ahí y 2. Vean este que está acá, estos dos que quedan acá, esos 2 hilos, ya los vamos a necesitar en un momento. Sacamos y hacemos de nuevo 1, 2, 3, lazamos el hilo y los que les indiqué acá, estos los vamos a usar. ¿Sí? De nuevo, 1, 2, 3, lazamos el hilo y venimos en esta parte, acá, y hacemos un punto alto. 1, 2, 3, lazamos el hilo y volvemos. Acá tenemos, como pueden ver, las burbujitas. 1, 2, 3, 4 ojitos. Así le vamos a bautizar como ojitos. 4 ojitos. Acá los tengo adelantado y son 30 ojitos. Bien, 30 ojitos, 40 centímetros. Para que tengan una idea en centímetros. Entonces acá llegamos al último ojito. Perdón. Acá llegamos al último ojito y no voy a hacer las cadenas de afuera. Voy a entrar. Bien, vamos a entrar al ojito. Hacemos un punto bajo y este punto bajo lo contaremos como una cadena. Y hacemos acá 2 cadenas. Ahora, dentro del ojito vamos a hacer punto alto. Así. Con la cadena y los 2 puntos, pues son 3 puntos. Y vamos a hacer 3 puntos en cada uno. No importa la talla. No importa la talla. Eso sí, vamos a aumentar 2 ojitos por talla. Bien, vamos a aumentar 6 puntos. 6 puntos por talla. Si usted es talla L, le recomiendo que haga 32 ojitos. XL, 34 ojitos. Y ahí ustedes lo van calculando según también el hilo que estén usando, ¿verdad? Pero tienen que ir en pares. Tienen que ir en 2 ojitos porque son 6 puntos. Por eso se los hice así para que sea más fácil. 2 ojitos más por talla. No 1 porque les quedaría impares. Bien, este es lo mismo que ya el que tengo terminado. Cada ojito lo vamos a rellenar con 3 puntos, todos hasta el final. Bien, acá ya lo tengo terminado, sí, pero les quiero también acá con las 48 cadenas de la capita, que nada más el inicio es distinto entre uno y el otro, pero nada complicado. Bien, este lo llevé en punto bajo. Entonces para punto bajo tenemos que agregar una cadena. Esta cadena es un punto. ¿Sí? Es un punto. Es esa dirección del punto. Entonces vamos a utilizar este punto. Y vamos a hacer en punto bajo. Punto bajo. Esto es todo. Así. Entramos y sacamos. No estamos lazando el hilo. No. Entramos. Este es hermoso. Es precioso este hilo. Y sacamos. Entramos y sacamos. Nada más. En punto bajo. Como él es tan hermoso, entonces queda muy bonito. De todas maneras, de todos los hilos queda bonito también, pero ya queda grueso, queda bonito.
Bien, entonces, o pueda que ustedes quieran elegir hacer punto medio alto, que es así. Lazan el hilo y entran, después pasan directo. ¿Ven? Les queda más altito, como de 2 centímetros así. Les digo, pasan y después pasan directo. Bien, ya ven el aumento de nivel acá, punto bajo, punto medio alto. Queda precioso también. O si lo quieren hacer en ojitos, si ese lo quieren hacer en ojitos, tendrían que hacer, ya les digo, 16 ojitos. Y en cada uno ponen 3 puntos. Si no me equivoco. Ahí hacen la matemática ustedes, pero yo creo que es 16 ojitos. Bueno, 30 ojitos. Volvemos al tejido de la blusa. 30 ojitos. Ajá. Ahora acá subimos. Damos la vuelta, perdón. Perdón. Terminamos acá. Dentro del ojito con 2 puntos. Y acá para dejarlo fijado, no dentro del ojito, sino que en el último acá hacemos un punto alto. Bien, volteamos el tejido y hacemos una cadena nada más y un punto bajo acá. Un punto bajo. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, 7 cadenas y vamos así. Estos 2 ojitos los saltamos y vamos acá y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, o sea, 6 puntos. 1, 2, 7, 6 puntos. Pero vea qué lindo, es que ni tenemos que contarlo, por eso se los estoy dando así. Ni tenemos ni siquiera que contarlos, ¿ve? 1, 2, 3, 4, no. Acá tenemos 3 y 3, ya, 6. Bien, entonces 7 cadenas moviendo 6 puntos. Si lo quiere llevar exactamente como este en la blusa, tienen que hacer 90 cadenas. 90 cadenas si no lo quiere hacer como este, porque hemos hecho 30 ojitos y en cada uno 3. Bueno, disculpen. Hilera número 1, la que va dentro de los ojitos, disculpen que no les dije ahí. Y comenzamos ya la hilera número 2 con las 7 cadenas, ¿eh? Bueno, entonces acá terminamos en el último puntito, acá en el último puntito, con un punto bajo, ¿sí? Ahora subimos 1, 2, 3, ya está es la hilera número 3. En la hilera número 3 comenzamos las conchitas. Bien, entonces vamos a hacer acá conchitas, pero acá vamos a hacer solo media conchita con la cadena 2, 3, 3 puntos altos y la cadena, 4. Bien, ahora vamos acá dentro de la cadenita y hacemos un punto bajo. Lazamos el hilo y vamos a entrar acá, en el punto bajo, y vamos a hacer acá 3 puntos altos, 3 puntos altos, ¿sí? 1, 2 cadenas y 3 puntos altos de nuevo. Este cuello ustedes no saben cuánto me gustó cuando hice la capita. Y yo dije, para blusa, precioso. Bueno, tenemos acá medio, porque recuerde que lo llevamos abierto, Primero abierto
para que nos pase la cabeza bien y que quede ese detalle precioso que me encantó en la blusa. Entonces estamos haciendo esta media conchota que está acá, que igualmente hacemos lo mismo que este, ¿eh? Saltamos 6 puntos con 7 cadenas, media conchita ahora en la hilera número 3 y acá hacemos una conchita completa. Esta conchota es esta misma. Estamos haciendo ya que en adelante ya exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya teniendo los 6, volvemos acá a la cadena y un punto bajo. Cargamos el ganchito y volvemos a repetir acá los 6 puntos separados por 2 cadenas. 3 y 3. 3, 1, 2, 3. Entonces 6 separado por 2 cadenas, acostamos acá, cargamos y volvemos a repetir. Fin de la hilera número 3. Pero un detalle. Acá tenía que subir con 4 cadenas y no con 3. Ya lo van a entender por qué. Necesitaba un puntito de más acá. Entonces me suben acá con 4 cadenas, no con 3. Bien. Hilera número 3. Final de la hilera número 3. Acá vamos a terminar normal. Acostamos acá. ¿Sí? Y acá al final, recuerda que les hice un punto bajo acá. Acá al final vamos a hacer la media conchita que quedamos de inicio. ¿Ve? 1, 2, 3. Bien, tenemos acá 3 puntos, ¿sí? Ahora hacemos una cadena y un último punto. Puede ser en el mismo lugar, pero yo lo quiero dejar de fuera como para indicar el borde. Y hemos dejado una cadena. Por eso les dije que tienen que ser 4 cadenas allá. 3 cadenas que hacen un punto alto más esta cadena. Bien, bueno, ahí me disculpo. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. Bien, bien esto acá. Vamos a la hilera número 4. Cualquier pregunta ahí me la hacen, yo con gusto se las contesto. 3 cadenas y en este punto hacemos un punto bajo. Bien, nos ha quedado esta pequita aquí. Ya lo vamos a utilizar. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. ¿Sí? 6 cadenas. ¿Ven? 6 cadenas acá. Y vamos a este punto. Vea que estamos saltando todo. Vamos a este punto. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos del otro lado. No estamos entrando dentro. Estamos del otro lado. Punto bajo. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos del otro lado. 1, 2, 3 y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Todas estas basecitas las vamos a necesitar para esta. Estoy haciendo la basecita para esta grandota que viene acá. ¿Ven? Va encima de ella. Bueno, final de la hilera número 4. Vamos a hacer lo mismo que acá. Un pequeño espacio para una basecita ya. Bueno, entonces, lo que les dije acá. Vamos a tener que hacer, bueno, las 6 cadenas acá. ¿Sí? Y voy a tener que hacer 1, 2, 3 siempre, pero acá me había faltado una cadena, entonces tengo que hacerlo pequeño. Bien, pero 4 cadenas por favor, para que quede un poquito más espacio. Bien, bueno, entonces ahora subimos 1, 2, 3, 4. Volteamos el tejido
Y en esta, de acá, hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Esta es la hilera 5. Bien, tenemos las 4 cadenas y 3 puntos. Bien, acá sí lo estoy dejando bien. Hacemos lo mismo, cargamos el ganchito y acá vamos a hacer 6 puntos, pero con un pequeño aumento. 2, 3, y acá vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 y 3 puntos. De nuevo. Tuvimos un pequeño aumento acá cuando pasamos de 6 puntos a 7 cadenas, después la conchita y ahora 3 cadenas, otro pequeño aumento. Se va aumentando poquitito, pero se va aumentando. Bien, para que vaya tomando la forma del cuello. Bueno, punto bajo, cargamos el ganchito. Vea que no estamos haciendo cadenas. No estamos haciendo cadenas acá. Estamos haciendo cadenas en medio de los puntos altos, ¿sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y de nuevo. 3 puntos. Acostamos acá. Cargamos y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, final de la hilera 5. Vamos a rellenar la última basecita acá, ¿sí? Con los 3 puntos. Porque acá hicimos 3 puntos y la cadena. Perdón, 4 puntos acá. 4 puntos, pero dejando una base, una cadena y vio, ya casi se me había olvidado. Bueno, acá vamos a tener que hacer esto y yo les voy a, ustedes van a ver el patrón y van a decir, pero no eran 5 puntos, sino que eran 2 puntos. Ya lo verán porque ya se los voy a explicar un momentito. Bueno, 1, 2, 3, voy a hacer 4 cadenas. Esto sí lo voy a obedecer. Y acá vamos a hacer 4 puntos. Con la cadena serían 5. Bien, el patrón dice 2 puntos. Pero ya me van a entender la razón para hacer la unión. Ok, acá tenemos la cadena y 4 puntos. Estamos bien. Bien, entonces, ahora, ya un momento les explico, disculpen. 4, 1, 2, 3, 4 cadenas. Entramos acá y hacemos 5 puntos. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir los 5 puntos. 1 y el 5. 5 puntos, 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Bien, ¿por qué les hice acá 5 puntos ya con la cadena y no 2? Muy bien, yo desobedecí al mapa o al patrón. Bien, ya tenemos que hacer la unión en la próxima vuelta. Perdón, ya esa es la hilera número 6. Sí, entonces ya debemos hacer la unión en la próxima vuelta. Vamos a tener que hacer la unión, sí. Y me gustó así. Me gustó así. Aparte que nos deja más cavidad para que pase la cabecita. Eso es otro detalle porque lo tienen que dejar también el cuellito un poquito más holgado porque tiene que pasar la cabeza. Ya vamos a cerrar.
Y si lo hacen en hilo muy delgado o como sea que sea, deben de dejar medidas un poquito mayores. Bien, ¿por qué hice 5 puntos allá? Igual que acá. 5 puntos en la basecita, 5 puntos, di la vuelta y 5 puntos acá. Igual volví acá a cerrar con 4 cadenas para que me quede esta base. Me quede bien y se vea igual que todas las demás. Final de la hilera número 6. Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos acá. Lo que les indiqué antes, los 5 puntos en la basecita que dejé acá tan pequeña de 4 cadenas acá. Bien, entonces vamos a hacer acá 5 puntos. El espacio que dejé no es exactamente una base. Acá 5 puntos, 3, 4 y el 5 lo voy a dejar fijado. Bien, así, que nos quede ahí fijado. Bien, igual, 1, 2, 3, 4 cadenas, pero vamos a unirlo. ¿Ven por qué? Porque me quería que me quedaran todas iguales. Vamos a unirlo. Aparte que esas cadenitas nos sirven para que el cuellito quede un poquito mayor. Vamos a unir acá. Ya acá estamos cerrando y cambiamos de patrón. Ya el patrón abierto ya no. Bien. Ya acá nos queda unido el cuello. Y este es el momento en que usted tiene que ir y pasarlo, intentar pasarlo por su cabecita. Bien, para ver si estamos de acuerdo con lo que les dije, que dejar acá holgado y todo eso. Que quedar acá con holgadez, digamos, más holgadito, un poquito más grandecito que el cuello, ¿eh? Normalmente cuando medimos el cuellito, siempre dejamos una medida como de esta manera, así. No así, sino con holgadez, allá con un poquito que quede holgado. Y ya vamos, intentamos pasar la cabeza, que en este caso pasa muy bien. Bien, acá, antes de comenzar a hacer tanto trabajo, por favor, se frenan ahí y hacen caso. Bien, vamos a subir acá una cadena nada más para indicar el inicio. Y ahora nos vamos a ir, perdón, y acá nos vamos en punto bajo. Punto bajo, así, punto bajo. Rellenamos. Entramos acá, recuerda que hicimos 4 cadenas. Esta es la hilera número, perdón, esta es la vuelta número 7. Ya acá no tenemos hileras, sino que vueltas. Vamos a la vuelta número 7. Acá hacemos un punto, 2, pero una base. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer acá 2 puntos. Bien, si lo quieren llevar en punto medio alto, se ve precioso también. Bien, pero bueno, 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado, 3 cadenitas para una basecita. Bien, necesitamos esa basecita que acá no se nota muy bien, pero acá hallamos en punto bajo y vamos haciendo las bases para esta parte. Acá, primer punto, cada uno de ellos, punto bajo, cada uno de ellos. Porque después vamos a tener que lo tenemos que ocupar y tienen una razón cada uno de ellos. 1, 2, 1, 2, 3 y volvemos 2 y en cada uno de ellos de nuevo. Bueno, el final de la vuelta 7. Pueden observar en cada una de estas hay un piquito, esa va a ser una basecita para hacer la conchita. Bien, pero ahora va a ser distinto, entonces vamos a cerrar acá. Vamos a terminar acá la última basecita en medio. Cuando cerramos acá la última basecita, terminamos con un segundo punto y acá en donde subí con una cadena hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Y acá vamos a deslizarnos un poquito más hacia el centro porque tengo que venir a esta base para iniciar la vuelta número 8. Entonces nos deslizamos. Cuando nos deslizamos no ajustemos mucho el hilo para que no quede ahí como que muy notable. Lo llevamos relajadito.
Bien, ahora voy a entrar acá y acá comenzamos. Así, el último. Y acá subimos con 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a ver. Y 4 puntos vamos a hacer acá. Entonces acá tenemos también un aumento. Tenemos la cadena que ya es 1, 2, perdón, 3, 4. 4 puntos. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir los 4 puntos. Es que me estoy cambiando de patrón. Entonces acá 8 puntos en total. 8. ¿Sí? 8. Y moviéndonos en punto deslizado porque vamos a cerrar acá. Arriba, cuando regresemos de la vuelta, terminemos la vuelta 8. Bien. Entonces ahora, sin ir a ningún lado, vamos a hacer una cadena. Sí, quiero que me pongan atención a esta parte. Una cadena. Aparte vamos a hacer 1, 2, 3. Venimos acá. Ya de todas maneras lo practicaron esto haciendo los ojitos. Y acá hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Y una cadena. ¿Vieron? Una cadena, el piquillo y una cadena de nuevo. Y venimos al próximo. Y hacemos de nuevo lo mismo. 1, 2, 3 cadenas. Y volvemos a repetir 4 puntos acá. 4. Ajá. Una cadena. Ponemos la uña. Hacemos 1, 2, 3. Nos regresamos. Hacemos un punto deslizado. Una cadena. Cargamos el ganchito y volvemos a repetir lo mismo. Los 8 puntos separados por 3 cadenas. ¿Ven? El piquito en medio de ellos. ¿Ve qué linda que se ve en la roja? En la roja queda precioso esta puntada. Precioso. Final de la vuelta 8. Vuelta 8. Que viene con los piquitos. Es la única que va a tener piquitos. Es la vuelta 8. Bien. Entonces vamos a terminar acá. Punto deslizado. Y acá nos deslizamos un poquito más a este punto. ¿Sí? Y acá levanto una cadena. Una cadena. Iniciamos la vuelta número 9. Y acá hacemos 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir 2 puntos más. ¿Sí? 4 puntos separados por 3 cadenas. Y en el punto acá fijado vamos a hacer un punto también, un punto bajo. ¿Ven? Levanté con una cadena que es un punto bajo y terminé con un punto bajo. Dejando en el centro 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cadenas, 5, perdón, 5 cadenas y vamos, perdón, no lazamos el hilo, vamos acá y hacemos un punto bajo. Entramos acá y volvemos a repetir. 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y de nuevo 2 puntos. Entramos al punto acá, hacemos un punto fijado y 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir. Final de la vuelta número 9, 5 cadenas siempre, ¿verdad? 5 cadenas de separación y ya van a entender por qué las 5 cadenas en un momentito. Bueno, en el puntito acá que habíamos subido una cadena,
acá hacemos un punto deslizado, ¿sí? Deslizamos un poquito más y acá entramos y hacemos un punto bajo. Un punto bajo. Este punto bajo lo voy a contar como si fuese una cadena. Ahora dos cadenas para que suban como si fueran las tres. Y acá hacemos 3 puntos altos. 3 puntos altos. Con la cadena serían 4, que equivale a 1. Y 3 cadenas. Y repetimos de nuevo los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Las 5 cadenas que quedaron acá, recuerden, 5 cadenas, 1, 2, 1, 2. En la del medio vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Un punto bajo así. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y volvemos a venir al mismo punto de acá. Bien, y hacemos acá un punto deslizado que nos quede más limpiecito. Este hilo se me sale un poquito. Bueno, ahora sin hacer cadenas vamos a la siguiente y volvemos a repetir. Estamos en la hilera 10. Es la última hilera de conchita. Bien, la última hilera de conchita. Ahora, perdón, 3, no, 4, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4. No hacemos cadena, venimos 1, 2, 1, 2 y en el medio lo utilizamos para bajar la conchita así. 1, 2, 3, 9. Y volvemos a bajar al mismo punto. Que nos quede centrado. Punto deslizado, no hacemos nada y vamos y repetimos final de la hilera número 10. ¿Sí? Últimas conchitas. Entonces acá yo le hice con punto deslizado esta parte acá y es con punto bajo. Entonces, bueno, hacemos las 9 cadenas, volvemos acá donde yo les hice un deslizado y es un punto bajo. Bien, disculpas ahí. Bueno, entonces acá vamos a cerrar ya con un punto deslizado como pertenece, como cada una de ellas está, y nos tenemos en este caso que deslizar hacia el centro de nuevo. Bueno, acá en este caso va a ser completo hasta el centro, y acá en el centro les voy a hacer 1, 2, no les voy a hacer cadenita, voy a deslizarme en la hilera, esta ya sería la 11. En la hilera 11, si quieres subir con cadenita está bien, pero yo me voy a deslizar acá en el regreso, el final. Bueno, entonces, ahora en esta parte hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Bien, y venimos acá y hacemos 1, 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en ella vamos a entrar acá y vamos a hacer 2 puntos bajos. La hilera 11 se trata de cada piquito, incluyéndola a ella, entre esta y esta, cada una 2 puntos bajos y 5 cadenas cada una. Bien, entonces de nuevo repito. 1, 2, 3, 4, 5. Venimos a esta de 9 y hacemos 2 puntos bajos.
Bueno, final de la vuelta número 11. Y acá, no acá donde comenzamos, sino que acá, para que nos quede igual, vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a entrar acá, sí, acá, y vamos a hacer puntos bajos, o si ustedes quieren punto medio alto está bien. El punto es que hagamos acá dentro de él 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno más que lo que tenemos, tenemos 5 cadenas acá, hacemos 6. Bien, acá no vamos a hacer nada, acá no vamos a hacer nada, vamos a saltar de este lado y vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Bien, acá no hacemos nada y así. Bueno, fin de la vuelta número 13. Vea qué bonito, es que cada vuelta pareciera como es la última, todas son bonitas. Terminamos con los últimos 6 puntos acá y deslizamos acá, ¿sí? Vamos a hacer un deslizado, vamos a ver si este hilo a veces se sale un poquito. Hacemos una cadenita y volvemos a repetir punto a punto, punto a punto, punto bajo, punto a punto, punto bajo. Terminamos la vuelta número 13 o la número 1, volviendo a contar ya. Un punto deslizado, quiero que me pongan atención acá un momentito, 1, 2, 3, ¿sí? 3 cadenas y nos regresamos para atrás, sacamos y hacemos un punto alto, una cadenita, nos movemos, este punto ya está ocupado acá, este no se cuenta, saltamos un punto y vamos al siguiente y hacemos acá 2 puntos en el mismo punto, 2 puntos en el mismo punto, una cadena, nos movemos un punto acá, perdón, 2 puntos en el mismo punto, no, 2 puntos en el mismo punto y un punto acá, juntos, disculpen, juntos, los 2 puntos juntos y uno a la par. Bien, una cadena, nos movemos 3, 1, 2, 3, hacemos un punto, pero nos regresamos de nuevo como les inicié y hacemos un puntito cruzado, una cadena, nos movemos un punto y vamos acá y acá hacemos 2 puntos en el mismo punto y a la par un punto. Así, este cruzado 3 puntos acá, pero 2 en el mismo punto y uno solito, volvemos a cruzar el punto y 3 otra vez, pero 2 en uno y el otro al lado, saltando una cadena y haciendo una cadena, perdón, saltando un punto y haciendo una cadena, saltando un punto y haciendo una cadena. En un momento comenzamos con los aumentos. Bueno, final de la hilera número 14, ¿sí? Tenemos acá los puntos cruzados, una cadena, los 3 puntos y antes de cerrar, recuerden eso que se quede igual, antes de cerrar el punto deslizado acá, una cadena de final, una cadena de inicio. Bien, acá vamos a hacer un cierre de la 14, nos deslizamos un poquito más hacia adelante,
acá, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo y nos vamos hacia atrás. Estos siempre van a ir iguales. En cada hilera que vayan a subir, perdón, en cada hilera que vayan a hacer, van a hacer lo mismo. Esto lo vamos a llevar hasta el final. Este hilo. Bueno, bien, una cadena y ahora es más fácil. En cada punto, un punto alto, punto alto, una cadena, vamos hacia adelante, tomamos el hilo y vamos hacia atrás y cruzamos. Bien, una cadena, un punto en cada uno. Una cadena y volvemos hacia adelante y hacia atrás. Este hilo es muy bonito, pero le inventaron poner un cierto brillito, no sé si se aprecia ahí, un cierto brillito, muy poquitísimo se ve, y ese brillito es el que se mete en el ganchito. Bueno, entonces una cadena y volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a repetir lo mismo. Una cadena, vamos hacia adelante primero y después hacia atrás y cruzamos. Una cadena y volvemos a repetir. Bueno, mis amores, para el chaleco estamos aquí. Ya les voy a continuar con el chaleco porque es en la tercera hilera. 1, 2, 3 o lo mismo que la 16. Bien, si lo comenzamos a contar desde el inicio, entonces nos deslizamos un poquito más acá para comenzar la 4, pero ya con el chaleco las dejo acá. ¿Sí? Recordar esta parte, nos vamos para atrás y listo. Bien, en el caso del chaleco quedamos acá. Ya les continúo con eso. En el caso de la blusa comenzamos con aumentos. Bien, comenzamos con aumentos porque ese es más pequeñito y va a ser distinto que este. A ese no le hice aumento, no había necesidad, pero a este sí. Bueno, continuamos. Bueno, en la capita estamos en la vuelta número 16 y en este que es más caladito acá, que ya comenzamos para rellenar la parte de los hombros, 3 vueltas, 1, 2, 3, por ser tan grueso. Y le llevo el cuello volteado. Este va a llevar el cuello volteado. Él es muy rústico, o sea, es bien grueso. En la blusa va distinto y lo vamos a explicar para lo de la blusa. Bueno, acá estoy en la parte central de el tejido, ¿verdad? La parte central. Esto es lo bonito, que no hay pérdida acá. Y vamos a hacer las divisiones para poder hacer la parte de la bocamanga en él. Bueno, total en él, acá se lo voy a poner total en él, midiéndolo de este modo para que no se vayan a engañar haciéndolo así. Vamos de este modo, damos la vuelta al centímetro así. Todo el círculo de él, 117 centímetros. Acá se los voy a poner en pantalla. 117 centímetros dividido entre 3 serían 39. Bien, 39 para la espalda, 39 para el frente y ahora el 39 lo dividimos entre 2, ¿sí? Y nos dice que es 19.5, 19.5 para cada brazo. Siempre me preguntan eso y se confunden, 19.5 para cada brazo. Me encanta esa división y es exacta. Bien, pero bueno, ahora tenemos que saber cuántas cadenas vamos a hacer para sacar la bocamanga. Perfecto, muy bien. Tenemos 39 de frente y 39 de espalda. Ya las mangas ya salieron. Bien, 39 de frente, 39 de espalda, que serían
78. 78 el total. Esto es lo que tenemos en tejido. 78 de tejido. ¿Cuánto usted tiene de pecho? Ahí lo pone. Cuánto usted tenga de pecho, en mi caso 100. O sea, digo 100 porque quiero que me quede holgado. No es que exactamente tengo 100, hay que incluir el brasier y hay que incluir todo eso. Entonces 100. Al 100, ahí se los pongo en pantalla de nuevo, al 100 le quitamos 78 de tejido. Dice que nos queda 22 centímetros. 22 centímetros en cadenas, pero hay que dividirlo en dos. Entonces el 22 dividido en 2 serían 11. Si no me equivoco, ¿verdad? 11. ¿Sí? Entonces 11 centímetros en cadenas para cada brazo. Bueno, acá vamos a hacer los 11 centímetros en cadenas, pero antes de eso quiero hacerles lo mismo. Estamos acá en la que van los puntos cruzados, nos deslizamos un poquito, hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos regresamos un poco para hacer el punto cruzado. Vea que gigante. Y acá sí hacemos ya las cadenas para la boca manga. Bien, este punto acá los voy a contar. La altura de esto lo voy a contar, así que bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver, para dejar un número cerrado. 10 exactamente acá. 11 y medio. Pero contando el punto, acá andan 15. Entonces, más el punto que vamos a hacer del otro lado, tiene más altura. Así que estamos muy bien. Entonces vamos a la marquita del otro lado y acá vamos a hacer un punto, ¿sí? Punto alto. Y acá les voy a comenzar, pongan atención, acá les voy a comenzar el aumento. Un aumento que también lo vamos a hacer en la blusa, pero va a ser distinto. Acá vamos a hacer 2 cadenas. 2 cadenas, ¿sí? Este es un aumento importante, así que ya no va a ser una cadena, sino que 2 cadenas. Vamos al punto cruzado, como siempre. Igual. Vamos hacia atrás. Y 2 cadenas. Y lo mismo. De eso se trata. Les voy a dejar la misma puntada para que no se haga el video muy largo y también porque me gusta. Vamos a hacer la misma puntada de la blusa y de este otro. Igual. Pero 2 cadenas. Bueno, acá siempre se respeta. Acá estoy en la otra marquita ya para hacer de nuevo la boca manga. Y antes de llegar a este punto, 2 cadenas. Bien, antes de llegar a este punto, 2 cadenas igual después de este, porque cuando lo vayamos a rellenar, tienen que estar el aumento ahí. Bueno, 10 cadenas y vamos a la próxima marquita. Ya con el ganchito cargado acá, en este caso ha tocado el cruzado, entonces vamos a hacer el mismo. Vamos hacia atrás. Dos cadenas. 2 cadenas y repetimos lo mismo. 3 puntos acá. Ya aquí nos quedaría la segunda boca manga. Bien, entonces así les voy a continuar hasta llegar acá. Bueno, terminando la hilera número 4, 1, 2, 3, 4. Después de esta, perdón, la vuelta, vamos a hacer acá como siempre una o 2 cadenas. En este caso que le estoy haciendo aumento, 2 cadenas. Hacemos el punto deslizado, avanzamos un poquito, 1, 2, 3, lazamos el hilo y vamos atrás. Dos cadenas y acá como estamos en cadenitas, entonces saltamos una cadena, vamos a la siguiente,
1, 2, 3. 2 cadenas, saltamos 1, 2 y en el que dice 3 hacemos un punto y el punto cruzado. Acá. 1, 2 cadenas, saltamos un punto y en el que sigue, perdón, sí, saltamos un punto, 2 y encima de este punto el tercero, como este queda acá. Bien, ahora 2 cadenas y de nuevo ya esta la saben, acá bien, 2 cadenas y hacemos el de los 3 puntos acá. Acá solo ha quedado un punto por estas 3, pero por hacer la boca mangas quedó solito. Bien, entonces igual lo vamos a respetar. Vamos a respetar el orden de la puntada. 2 cadenas acá y vamos a rellenar cada punto, o sea, los 3 puntos que pertenecen acá. 3 puntos que son los que pertenecen. ¿Ve? Después de este, 2 cadenas, igual 1, 2 en la que dice 3 para hacer el punto cruzado. Y nos regresamos. Dos cadenas, saltamos un punto y volvemos. Dos cadenas, saltamos el punto que nos queda acá, más ya comenzamos el punto cruzado acá, entonces el orden que nos pertenece. Dos cadenas y ya comenzamos el orden que llevamos. Bien, bueno, les termino la hilera número 5 después de acá y las dejo por un rato porque ya acá lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, punto deslizado acá, deslizamos un poquito más, 1, 2, 3 y comenzamos las 6, las 7, la 8, la 9, la 10, las que ustedes quieran. Bien, 2 cadenas y ya comenzamos la puntada, la misma. Ya acá, de acá en adelante ya les queda el orden totalmente. Bien, entonces le voy a continuar varias vueltitas para llegar a un punto que me guste ahí. Bueno, estoy por iniciar la hilera número 9, 19 centímetros y me cubre la parte del busto y un poquito más abajo. Entonces vamos a hacer una hilera de reducción que, bueno, ya esto lo sabemos, ¿verdad? Acá, las 3 cadenas que subimos y voy a usar este punto normal sin cadena, saliendo sin cadena, perdón. Todos los mismos. Acá vamos a hacer el punto cruzado, pero no vamos a hacer cadena. Bien, quiero que me quede la continuación de la puntada, pero sin cadenas por la reducción. Entonces acá hacemos lo mismo. Simplemente viene para eso, para indicar que ya no voy a hacer las cadenas que va en medio de ellos. Bien, entonces así. Bueno, les termino la hilera que ve, siempre se aprecia la puntada, pero ya reduciendo con una cadena menos. Bueno, y todavía le voy a reducir un poquito más con el otro hilo. Acá terminamos con un punto deslizado y un cierre.
Entonces cerramos acá con una distancia ahí más o menos, sacamos como siempre y bueno, ponemos el hilo acá, hacemos 3 cadenas, que es lo que pertenece, y vamos a hacer una reducción más. Bien, vamos a hacer una reducción más, pero no todo el tiempo, no todo el tiempo. Vamos a hacer así. Acá tenemos 2, 3, 4, 5. Bien, acá tenemos 5 puntos y vamos a meter en el 6, ¿sí? Y el 7. Vamos a sacarlos así juntos. ¿Vieron los 3 eslabones? Eso es una reducción en el número 6. Sacamos juntos y continuamos por 6 puntos más. Acá estamos en el 6. Hacemos lo mismo. Sacamos medio, vamos al siguiente y sacamos medio. Y después juntos. Volvemos a repetir lo mismo. De eso se va a tratar cada 6 puntos. Bien. Bueno, vamos a contar los puntos y que queden impares por el tipo de punto que vamos a llevar. Bien, yo se los cuento en un ratito, pero o se los pongo ahí en pantalla, pero que queden impares. Bueno, entonces terminamos con un punto deslizado, subimos 1, 2, 3 cadenas y acá vamos a hacer esto. Venimos atravesando el punto, sacamos y hacemos un punto alto normal por este lado, por el frente, punto alto en relieve por el frente. Ahora, punto alto en relieve, pero por detrás. Vamos a ver. Punto alto en relieve por el frente de nuevo. Y punto alto en relieve por detrás. Y los puntos que hicimos acá en reducción lo vamos a tratar como un punto. ¿Sí? Lo vamos a tratar como un punto porque fue en reducción. Y por detrás. Por el frente y por detrás. Bueno, entonces en la vuelta 10 hacemos la reducción, ya sea que usted tenga el mismo hilo o que ya haya cumplido la parte de abajo del busto. Y en la 11 ya comenzamos esta puntada. Bien, entonces acá terminamos con el último punto, acá el de cadena. Lo sacamos por detrás para que quede el orden. Ahora acá deslizamos. 1, 2, 3 cadenas y comenzamos lo mismo usando los mismos puntos. El que está por el frente. Y el que está por detrás. Bien. Por el frente. Bueno, total 27 centímetros en la parte después de los motivos, después de esa parte de conchitas. Entonces, me gusta así. Y de borde acá 8 centímetros, igual que 6 vueltas. 6 vueltas. Bien, bueno, en esta parte me gusta terminar así. Acá en la parte de la cadena para que quede en la parte de adentro. Y terminamos acá en las cadenitas que subimos con un punto deslizado y un punto de cierre. Bien, terminamos, que también no me ha quedado mucho, así como un cordoncito nada más, y listo. Esto lo vamos a ocultar por acá. Bueno, más que todo, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo, así que bueno, así nos ha quedado este chaleco, torerito, como le quieran llamar, que también le podemos hacer mangas, hacerlo más largo, hacerlo a nuestro gusto, colores y engrosores de hilo. Así que, bueno, muy agradecida porque hayan llegado hasta acá conmigo. Y recuerden que también les voy a continuar la blusita en celeste, con mangas y de lado va a llevar conchitas. Así que muy agradecida que hayan llegado hasta acá conmigo como siempre.
Muchas bendiciones y por ahí se los dejo para modelar. Bueno, acá se las pongo que no es lo mismo, ¿verdad? Que verlo en la mesa. Así nos quedaría el cuellito ya levantado, aunque en la blusa sería distinto. Nos queda un poco más abajo por la forma en cómo lo inicié. Y en este, por ser el hilo tan rústico, pues me queda así bonito para hacerlo doblado porque es bastante amplio. Así que bueno, un agradecimiento enorme como todo el tiempo y un abrazo y saludo para cada uno de ustedes. Y bueno, le pongo ahí, por ahí en un momento la blusita en celeste, si lo quieren ver y saber cuánto hilo se necesita de volumen 4, son 340 gramos. Por acá se las dejo, ahí está, y con esto nos despedimos.